Saludamos en este tiempo de radio al obispo de la diócesis de Huesca y Jaca, al padre Pedro Aguado. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. En todos los textos hemos visto que pone padre Pedro Aguado. ¿Por qué padre? Bueno, siempre me han llamado así, y cuando llegué aquí a Huesca y a Jaca, me preguntaron, ¿y cómo quiere usted que le llamemos? Llamadme como siempre me han llamado, que es Padre Pedro, y así de maravilla. No hace falta que pongáis títulos especiales. Y yo creo que lo han aceptado bien y lo entienden bien. Por si hay alguien que todavía no lo conoce, es un nombre que nos vamos a hacer habitual ya aquí en la radio, en los medios de comunicación, en la ciudad. ¿Uno cómo siente que a partir de ahora pase a formar parte de la historia de una ciudad o de una diócesis, dos diócesis como son las de Huesca y la de Jaca? Y dos diócesis, además, con una enorme historia y tradición y tradiciones, que yo conocía muy poco. Vamos, de hecho, Huesca no conocía absolutamente de nada, ni la ciudad. Ahora la estoy empezando a conocer. Jaca sí, porque de joven visité Jaca de vez en cuando iba con jóvenes a la montaña, ¿no? Al Pirineo. Pues siento que es un reto nuevo, que tengo que ir poco a poco conociendo para hacer lo que tengo que hacer, que es servir a las comunidades de Huesca y de Jaca, a las ciudades, a la gente, y trabajar para que la propuesta del Evangelio sea conocida, amada y positiva en las dos diócesis. ¿Qué reto se plantea? Pues mi primer reto fundamental, que lo dije el día que empecé, es tratar de conocer la realidad y la vida real que hay aquí. No vengo con planes previos porque sería un gran error si vengo con planes hechos en un despacho sin conocer la realidad. Es conocer. Y el segundo reto que también me planteo importante es a tratar de aprender a ser obispo. Nunca he sido obispo. Llevo muchos años de sacerdote, 43. Pero de un modo muy diferente, en una orden religiosa dedicada a la educación y demás, ¿no? Entonces, aprender este nuevo oficio que me han pedido también me llevará mi tiempo. Me conformo con dos retos iniciales: tratar de conocer a quien tengo que ayudar y servir, y tratar de entender el trabajo que tengo que hacer. Y poco a poco iremos haciendo planes. Usted era el máximo responsable de los escolapios a nivel mundial y ahora pasa a ser obispo de Huesca y de Jaca. Así es. Repito a los oyentes por si a nivel mundial y ahora obispo de estas dos diócesis. Esto, en su carrera profesional, si me permite la expresión, ¿es un paso para adelante o es un paso para atrás? Pues mira, es un paso para adelante en el sentido de que es un nuevo paso. Pero en lo que llamamos carrera, nosotros no utilizamos ese concepto porque no hay ninguna carrera eclesiástica. Lo que hay es un servicio a la Iglesia en aquello que te piden. Yo elegí como vocación ser religioso y sacerdote escolapio y servir a los niños y jóvenes como educador. Esa fue mi decisión. Y ahora me han pedido por parte de quienes tienen que hacerlo, que es el Papa y la Santa Sede, que asuma otra vocación, que es la de ser obispo y pastor de dos diócesis. Entonces eso supone un trabajo fuerte, de tipo espiritual, de tipo interior, para entenderlo, para aceptarlo. Pero se inscribe dentro de la dinámica vocacional. Los religiosos, los sacerdotes estamos para esto, para servir allí donde nos envían. En ese sentido, pues puedo decir que no fue fácil la propuesta y la aceptación, pero sí estoy contento de haber aceptado lo que me pidió el Papa. ¿Por qué no fue fácil? Porque te cambia completamente la vida. Y cuando uno es joven, bueno, pues que le cambie la vida lo entiende más fácilmente. Pero cuando uno tiene ya 67 para 68 años, un cambio completo de modo de vida no es fácil. Por ejemplo, yo siempre he vivido en comunidad, con hermanos. Pues la vida del obispo y del sacerdote es más solo, no estás en una comunidad, ¿no? Es un cambio muy fuerte. Entonces, todo este es un trabajo que tienes que hacer espiritualmente, para tratar de comprender lo que te piden y tratar de llevarlo adelante. Antes me comentaba, cuando ha llegado aquí a la radio, ha estado, su congregación, los escolapios, está en 45 países de 45 países, exactamente. Claro, o sea, ¿cuántas veces ha dado la vuelta al mundo? Hoy ni sé, muchísimas veces. Alguna vez hice, en los vuelos de avión, cuando te aburres, haces cosas para pasar el tiempo. Y una vez hice la lista de aeropuertos en los que había estado, y 172. Son bastantes aeropuertos. Le hago esta pregunta porque muchas veces, o los anteriores obispos, responsables, pastores que hemos tenido, decían que, claro, que compaginar Huesca y Jaca que es muy complicado. ¿A usted se le quedará pequeño? No. Es complicado. Porque el ser obispo de dos diócesis diferentes, que tienen su propio camino, aunque haya cosas comunes, sus estructuras, sus dinamismos, significa que tienes que estar atento a dos cosas. Y no puedes estar los 30 días del mes en el mismo lugar.
Tienes que estar en los dos lugares. Entonces yo percibo que eso puede ser una dificultad o más bien un desafío. Intentaré hacerlo, pero de entrada no es más pequeño que va. Simplemente es diferente. Hablar de las diócesis de Huesca y de Jaca, como ha comentado anteriormente, también es hablar de un arraigo popular, una cultura, un folclore, una forma de vivir también la espiritualidad. Aquí muchos de los antecesores han dicho que hablar de la religiosidad es una religiosidad más de tipo cultural. A lo mejor las iglesias no están muy llenas, pero cuando llegue San Lorenzo o cuando llegan las festividades, llega Semana Santa, oye, todo el mundo sale a la calle. Todo el mundo tiene una devoción a un santo, a una virgen, etcétera. ¿Esto un obispo cómo lo ve? Pues yo creo que eso es muy bueno. Es decir, que la religiosidad del pueblo de Dios, del santo pueblo fiel de Dios del que hablaba el Papa Francisco, hay que conocerla, entenderla, valorarla y acompañarla. Y acompañar significa ayudarle poquito a poco a que se centre en el centro. Y el centro de la religiosidad es Jesucristo. Entonces es cierto que los santos son caminos para llegar a Él, no para llegar a sí mismos. Ningún santo estaría contento de que la gente se quedara en Él, sino que a través de Él llegaran al centro de todo, que es Jesucristo y su propuesta del Evangelio, ¿no? Por eso creo que la religión popular hay que entenderla bien, acompañarla bien, valorarla, quererla, participar, acompañar y tratar de llevarla poco a poco a donde tiene que llegar. ¿Cómo está viviendo usted como obispo todo lo que hace referencia a los litigios que tenemos en el arte? A lo mejor le pilla a contrapié todavía, que acaba de llegar, pero claro, estamos hablando de litigios de pinturas religiosas, problemas que se están viviendo. Al fin y al cabo, enfrentamientos. Ciertamente. Me pilla un poco a contrapié, como dices, porque estoy todavía empezando, pero justo estos próximos días vamos a dedicar unas jornadas a trabajar sobre esto. Porque evidentemente en las iglesias de Aragón y en este territorio hay muchísimo arte sacro, cultural, que está fuera de Aragón y debe estar aquí, porque es donde se creó, donde se hizo y a quien pertenece. Entonces ahí la postura de la Iglesia siempre es muy clara. Trabajaremos con todos nuestros medios para que lo que tenga que estar aquí esté aquí. Y esto es un desafío fuerte que tenemos. Todavía conozco muy poquito de esta realidad. Llevo 7 días en esta ciudad y en Jaca. Pero sí que vamos a juntarnos pronto para estudiar todo el tema del patrimonio y también estudiar cómo están los diversos procesos para conocer y ver también qué pasos tenemos que ir dando. También me gustaría preguntarle por su forma de trabajar. Antes me ha dado una pincelada y me ha dicho, bueno, para empezar, usted pertenece a una congregación dedicada a los jóvenes. Me imagino que más de una vez habrá tenido que remangar y jugar a fútbol. Bueno, sin ninguna duda. No lo hago muy bien, pero lo he hecho. Bueno, ya no, porque ya conozco mi edad. Pero claro, ¿usted estar en los despachos trabajando poco es más de estar a pie de calle? Yo creo que tengo que estar en el despacho y en la calle, en las parroquias, en donde está la vida de nuestra gente. Cuando empecé de superior general de la Orden de las Escuelas Pías, me dije a mí mismo que la vida de las Escuelas Pías no estaba en Roma. En Roma hay una parte, está en 45 países. Entonces yo visité todos y varias veces. Eso es lo mismo que tengo que hacer ahora. ¿Yo tengo que meter horas de despacho? Claro que sí. Tengo que leer, preparar, conocer, estudiar, atender, escribir. Pero tengo que moverme y conocer las parroquias, conocer a los jóvenes, conocer a los mayores, conocer a los enfermos, conocer las dinámicas pastorales. Y todo esto pues supone un esfuerzo apasionante, que combina la dinámica de trabajo personal en un despacho que tienes que estar y ahí donde también recibes a gente con la que tienes que hablar, con la dinámica de estar donde está la gente, porque si no, no puede ser el obispo. Entonces es una combinación que tengo que empezar a estudiarla bien, cómo hacerla. Bueno, todo llegará. Todo llegará, seguro. Llegará seguro. Para la gente que ahora en la radio se escucha y la radio se ve, para todos aquellos que estén viendo a través del canal de YouTube de Radio Huesca y en radiohuesca.com esta entrevista, bueno, se habrán fijado en la cruz que lleva el padre Pedro Aguado. ¿Por qué ha elegido una cruz de madera? Porque generalmente los obispos, algunos de ellos buscan cruces grandes, un poco más llamativas. No, usted una sencillita de madera. Sí, hay de todo, yo he visto de todo. A mí me gusta esta cruz porque es una cruz de madera muy simple, muy sencillita.
Está hecha en Asís, que también me parece un sitio bonito para poderla hacer. Y lo que quiero es, de alguna manera, identificarme con lo que significa la cruz. La cruz es un instrumento de amor. Fue un instrumento de tortura que se traduce en instrumento de amor. Y cuanto más sencilla es más cercana a la real. Pero nada de ostentosidades. Ostentar no es bueno en ninguna vocación y en ningún servicio, no. Y yo creo que además en general en la Iglesia no se busca ostentación. A veces puede parecer que algunas cosas son más llamativas, ¿no? Pero al menos en mi caso yo buscaré siempre la simplicidad, porque creo que esto está en la base del Evangelio, sinceramente lo pienso. Y no lo pienso para quedar ni bien ni mal, sino porque es mi manera de ser. Hemos pasado la parte más personal para conocerlo un poco, abrimos un poco el foco y miramos a la Iglesia en términos generales. Usted ha estado al frente de una congregación con muchos colegios, con muchos centros de enseñanza, un referente para muchos en todo el mundo. Cuando hablamos de pederastia, ¿cómo lo vive el padre Pedro Guado? Pues cuando hablamos de eso, hablamos de una de las, quizá la más grave situación en la que hemos vivido y estamos viviendo todavía. O sea, un crimen impresionante que ha lacerado a tantos niños y jóvenes, a tantas familias y también a la Iglesia, que ha sufrido y sigue sufriendo por este asunto. Porque hay, digamos, históricamente hay cosas que no se han hecho bien y estamos hablando de algo que hay que intentar luchar con fuerza para que no vuelva a ocurrir. Cuando ha ocurrido hay que intentar resolverlo, restaurar la vida integral de las personas que lo sufrieron y también aplicar los criterios de justicia y canónicos que hay que aplicar para aquellos que han sido los victimarios, ¿no? Pero lo más importante también ahora es trabajar mucho por crear una cultura de protección auténtica. Y esto es un proceso. Los cambios culturales llevan sus años. Se está trabajando mucho en la Iglesia en este sentido, ¿eh? Creo que, no digo que esté contento, pero sí estoy al menos razonablemente satisfecho de lo que veo. Hay un gran esfuerzo por intentar trabajar por una cultura de protección contra todo tipo de abuso. No solamente el abuso sexual, porque hay más abusos, o puede haberlos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el abuso de conciencia, el abuso de poder. Hemos tenido casos en los cuales se han producido ese tipo de situaciones, que todas proceden de un sentimiento de superioridad que no está en el Evangelio por parte del estamento clerical. Y cuando esto se da, ese sentimiento de superioridad, se pueden producir muchos errores y disparates. Y de hecho así ha sido. Me gustaría preguntarle por el colectivo de gays y lesbianas. Bueno, no sé lo que me quieres preguntar, pero yo pues sí... todo lo que hace referencia a... Bueno, hay buena parte del colectivo que no se siente católico y que, por lo tanto, bueno... Pero también hay muchos gays y lesbianas que se sienten católicos y se sienten discriminados porque la Iglesia no les deja participar como a ellos les gustaría de la Iglesia. Es un tema abierto entre nosotros y yo creo que es un tema que hay que estudiarlo bien. La Iglesia tiene que ser un lugar de acogida para todos, absolutamente para todos. Y cualquier persona que quiera vivir la fe cristiana tiene que sentir que la Iglesia es su lugar. También es cierto que ese es un tema todavía complicado y que tenemos que pensarlo mucho, pero con criterio de acogida y de profundo respeto. Y también creo que es importante que seamos conscientes de que necesitamos reflexionar mucho sobre qué significa acoger realmente, porque acoger no significa que todo vale, pero sí significa que sentimos el deseo de acoger, y eso lo tenemos que trabajar mucho. Y las últimas declaraciones de la conferencia episcopal, de la que usted ya forma parte... Formo parte. De pedir adelanto a las elecciones. El otro día leía una reflexión que decían al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso está en el Evangelio. ¿Los obispos tienen que pedir adelanto de las elecciones? Cuando se dice, desde los obispos se dice una cosa como la que se dijo... que estaba en pleno debate de política partidista en este país, no hay que sorprenderse que después se reciban críticas desde la óptica partidista, porque puede entenderse por parte de algunos que nos hemos metido en un jardín que no nos debiéramos meter. Entonces yo creo que en estos temas hay que ser muy, muy prudente, dar tiempo al tiempo, no pedir directamente una opción que está en pleno debate político para evitar precisamente que seamos utilizados.
Y ofrecer criterios que orienten, porque ofrecer el criterio de que es bueno escuchar a la sociedad y a los ciudadanos siempre será bueno. Pero según cómo lo digas y según cuándo lo digas, corres el riesgo de que te acusen de que te has metido en un berenjenal, que te has metido en una lucha política en un lado. Y la Iglesia no está en ningún lado. Tiene que estar al servicio de todos. No tiene que estar, digamos, manifestarse o ser interpretada como cercana a un partido u a otro. El tema es muy complicado, ¿eh? No, está claro. Pero está bien que me lo preguntes así. Aquí, en los micrófonos de esta casa de Radio Huesca, donde todo el mundo tiene voz, nos llamaba también una vez la reflexión que nos hacía una persona de las jóvenes de Acción Católica, de los jóvenes obreros cristianos, y decían, hay más católicos de Izquierda Unida en algunas parroquias que de Vox. Probablemente, sí. Es decir, que la fe católica no se mide por afiliaciones políticas en absoluto, nunca lo ha sido. O sea, la fe en Jesucristo tiene muchísimas dimensiones que se pueden vivir desde una opción política o de otra. Y por eso nosotros tenemos que orientar siempre desde las claves evangélicas, no desde las claves propias de un partido, porque no es lo nuestro. Y para terminar, le voy a poner un examen. Que sea fácil, ¿eh? Bueno, no lo sé. A ver, yo creo que sí, es sobre su terreno. Pero he cogido los dos santos de referencia. ¿Qué sabe de Santa Orosia y de San Lorenzo? Pues lo digo porque como va a ser obispo de los dos, ya tendrá que saber... Pues mira, aunque yo espero que los de Jaca no se enfaden conmigo. Yo de Santa Orosia no sabía nada de nada. Tengo que reconocer que no sabía ni siquiera su existencia. Ahora he leído sobre ella y me parece apasionante. Una chica valiente. Santa Orosia es una chica valiente, capaz de dejar su país y adentrarse por caminos desconocidos en una aventura que ella no había elegido. Es una preciosa santa. San Lorenzo sí lo conocía. San Lorenzo es de alguna manera mucho más conocido. Yo he vivido, la casa de los Escolapios en Roma está en la parroquia de San Lorenzo. Y delante de mi despacho yo tengo un cuadro de San Lorenzo en la parrilla. Es decir, que es un santo muy conocido por mí y muy admirado por mí. Y de alguna manera me alegra de poder estar este año celebrando a San Lorenzo. Pero tengo que decir que de Santa Orosia poco sabía. Ya voy sabiendo y admiro mucho a esa santa. Y me alegra mucho ver la devoción popular que hay en Jaca. Y yo estoy ya conociendo personas, los danzantes, cofradías, que realmente han pillado bien la esencia de esa santa. Y es muy interesante. La figura de la mujer es muy importante. Claro que sí. Y una mujer valiente como ella. ¿Lo seguirá siendo en la Iglesia? Espero que sí, porque el camino que Papa Francisco está abriendo, que abrió. Papa Francisco fue un papa que, lo sé porque me lo dijo personalmente, mi objetivo es abrir procesos que sé que no voy a ver terminados, pero los tengo que abrir. Papa Francisco nombró a una religiosa italiana, Suor Simona Brambilla, una mujer extraordinaria, prefecto del dicasterio de vida religiosa. Normalmente el prefecto es un cardenal, pues nombró a esta mujer. Es decir, que él inició procesos muy interesantes que hemos de continuar. Pues padre Pedro Aguado, ha sido un placer tenernos sentado aquí en los micrófonos de Igualmente, esta casa. Muchas gracias. Tiene las puertas abiertas, como siempre, de la cadena SER, de Radio Huesca, Radio Jaca, para cuando quiera, esperemos verlo habitualmente por aquí y seguir conociendo cosas de nuestro territorio, de nuestra diócesis. Muchísimas gracias por todo. Bienvenido. Mucho ánimo en tu trabajo. Gracias. Gracias.